La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo, y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. Me veo obligado a hablar porque los hombres de ciencia se han negado a seguir mi consejo sin saber por qué. Va completamente en contra de mi voluntad exponer las razones que me llevan a oponerme a la proyectada invasión de la Antártida, con su vasta búsqueda de fósiles y la perforación y fusión de antiquísimas capas glaciales. Y me siento tanto menos inclinado a hacerlo porque puede que mis advertencias sean en vano. Es inevitable que se dude de los verdaderos hechos tal como he de revelarlos. No obstante, si suprimiera lo que se tendrá por extravagante e increíble, no quedaría nada. Las fotografías retenidas hasta ahora en mi poder, tanto las normales como las aéreas, contarán en mi favor por ser espantosamente vívidas y gráficas. Pero aún así se dudará de ellas, porque la habilidad del falsificador puede conseguir maravillas. Naturalmente, se burlarán de los dibujos a tinta, calificándolos de evidentes imposturas, a pesar de que la rareza de su técnica debiera causar a los entendidos sorpresa y perplejidad. A fin de cuentas, he de confiar en el juicio y la autoridad de los escasos científicos destacados que tienen, por una parte, suficiente independencia de criterio como para juzgar mis datos según su propio valor horriblemente convincente, o a la luz de ciertos ciclos míticos primordiales en extremo desconcertantes, y por otra, la influencia necesaria para disuadir al mundo explorador en general de llevar a cabo cualquier proyecto imprudente y demasiado ambicioso en la región de esas montañas de la locura. En las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Capítulo 1. Es un triste hecho que hombres relativamente anónimos como yo y mis colegas, relacionados solamente con una pequeña universidad,
tenemos escasas probabilidades de influir en cuestiones enormemente extrañas o de naturaleza muy controvertida. También obra en contra nuestra el hecho de no ser en sentido riguroso especialistas en los campos en cuestión. Como geólogo, mi propósito al encabezar la expedición de la Universidad de Miskatonic era exclusivamente la de conseguir muestras de rocas y tierra de niveles muy profundos y de diversos lugares del continente antártico, con la ayuda de la notable perforadora ideada por el profesor Frank H. Pavody de nuestra Facultad de Ingeniería. No tenía deseo de ser un precursor en ningún otro campo que no fuera ese, pero sí abrigaba la esperanza de que el empleo de esa nueva máquina en distintos puntos de rutas anteriormente exploradas sacara a relucir material de una especie no conseguida hasta entonces por los métodos normales de extracción. La barrena de Pavody, como el público sabe ya por nuestros informes, era única y excepcional por su ligereza, su movilidad y sus posibilidades de combinar el principio de la perforadora artesiana con el de la pequeña barrena circular de rocas, de tal forma que permitía taladrar rápidamente estratos de diferente dureza. El cabezal de acero, las barras articuladas, el motor de gasolina, el castillete de perforación desmontable de madera, el equipo para dinamitar, la cordada, la cuchara para extraer la tierra y la tubería desmontable para efectuar taladros de 5 pulgadas de diámetro hasta una profundidad de 5.000 pies, todo ello, junto con los accesorios necesarios, no representaba una carga superior a la que pudieran transportar 3 trineos de 7 perros. Esto era posible gracias a la ingeniosa aleación de aluminio de que estaban hechas casi todas las piezas metálicas. 4 grandes aeroplanos Dornier, construidos expresamente para las grandes alturas de vuelo necesarias en la meseta antártica y dotados de dispositivos suplementarios ideados por Pavody para el calentamiento del combustible y para la rápida puesta en marcha, podían transportar toda nuestra expedición desde una base situada en el límite de la Gran Barrera de Hielo hasta diversos puntos de tierra adentro, desde los cuales nos bastaría con un número suficiente de perros. Proyectábamos explorar la mayor extensión posible de terreno que nos permitiera la duración de una estación antártica, o más si era absolutamente necesario, trabajando principalmente en las cordilleras y la meseta situadas al lado del Mar de Ross, regiones exploradas en diversa medida por Shackleton, Amundsen, Scott y Beard. Con frecuentes cambios de campamentos realizados en aeroplano y abarcando distancias lo bastante grandes como para ser significativa desde el punto de vista geológico, esperábamos desenterrar una cantidad sin precedentes de material, especialmente de los estratos del período precámbrico, del que tan pocas muestras se habían conseguido en la Antártida. También queríamos reunir el mayor número posible de muestras de rocas fosilíferas, pues la historia de la vida primigenia en este desnudo reino del hielo y de la muerte es de la máxima importancia para nuestro conocimiento del pasado de la Tierra. Es de todos sabido que el continente antártico fue en otros tiempos templado y hasta tropical, que estuvo cubierto de espesa vegetación y que fue rico en vida animal, cuyos únicos supervivientes son los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos del borde septentrional. Nuestros deseos eran ampliar esa información en cuanto a variedad, exactitud y detalle. Cuando una perforación revelara indicios fosilíferos, agrandaríamos la abertura con explosivos para conseguir muestras de tamaño conveniente y en buen estado. Nuestras perforaciones, de profundidad variable según lo que prometieran las capas superiores de tierra o roca, se limitarían a superficies donde el suelo quedara casi o totalmente al descubierto.
las cuales habrían de hallarse inevitablemente en riscos o laderas, pues las tierras más bajas estaban cubiertas por una capa de hielo de 1 o 2 millas de espesor. No podríamos perder el tiempo perforando simplemente capas glaciales, aunque Peabody había proyectado un plan para introducir electrodos en grupos de perforaciones y fundir así zonas limitadas de hielo con la corriente generada por una dinamo movida por un motor de gasolina. Este proyecto, que no podía realizar una expedición como la nuestra, excepto a título de experimento, es el que piensa llevar a cabo la expedición Starkweather-Moore, a pesar de las advertencias que he hecho desde que regresé del continente antártico. El público tiene conocimiento de la expedición miskatónica por nuestros frecuentes informes radiotelegráficos enviados al Arkham Advertiser y a la Associated Press, así como los posteriores artículos de Peabody y míos. Formábamos el equipo expedicionario 4 profesores de la universidad: Peabody, Lake de la Facultad de Biología, Atwood de la de Física y también meteorólogo, y yo en calidad de geólogo y de jefe nominal de la expedición, además de 16 auxiliares, 7 estudiantes graduados de la Universidad de Miskatonic y 9 mecánicos especializados. De estos 16, 12 eran pilotos de aviación titulados, de los cuales todos menos 2 eran también buenos radiotelegrafistas. 8 de ellos tenían conocimiento de la navegación con brújula y sextante, al igual que Peabody, Atwood y yo. Además, naturalmente, nuestros 2 barcos, antiguos balleneros de madera, reforzados para resistir el hielo y dotados de vapor auxiliar, contaban con una tripulación completa. La Fundación Nathaniel Derby Pigman, con la ayuda de unas cuantas donaciones especiales, financió la expedición. Por tanto, nuestros preparativos fueron extremadamente minuciosos, a pesar de que no existiera gran publicidad. Los perros, los trineos, las máquinas, el equipo necesario para acampar y las piezas desmontadas de los 5 aeroplanos fueron transportados hasta Boston, donde se cargaron los barcos. Íbamos admirablemente bien equipados para nuestros fines concretos, y en todo lo concerniente a suministros, régimen, transporte y construcción de campamentos, aprovechamos el excelente ejemplo de nuestros numerosos y recientes predecesores, excepcionalmente brillantes. Fue el inusitado número y la fama de estos antecesores lo que hizo que nuestra expedición, aunque importante, despertara poca atención en el mundo en general. Como informaron los periódicos, nos hicimos a la mar desde el puerto de Boston el 2 de septiembre de 1930 y fuimos navegando apaciblemente costa abajo para atravesar el Canal de Panamá y hacer escala en Samoa y en Hobart, Tasmania, donde cargamos las últimas provisiones. Ninguno de los miembros del grupo expedicionario había estado hasta entonces en las regiones polares, por lo cual depositamos nuestra confianza en los capitanes de los buques, J.B. Douglas, que mandaba el bergantín Arkham y la expedición marina, y Georg Thorfordsen, capitán del Miskatonic, navío de 3 palos, ambos experimentados balleneros en aguas antárticas. Conforme íbamos dejando atrás el mundo habitado, el sol se hundía más y más bajo en el norte y cada día permanecía más tiempo por encima del horizonte. Cuando alcanzamos los 62 grados de latitud sur, vimos los primeros icebergs, semejantes a mesas de helados verticales, y justo antes de alcanzar el círculo polar antártico que cruzamos el 20 de octubre con el pintoresco ceremonial habitual, nos vimos bastante perturbados por el hielo. El descenso de la temperatura me molestó considerablemente después de la larga travesía tropical, pero traté de cobrar ánimos para hacer frente a los mayores rigores que se avecinaban. En muchas ocasiones me fascinaron los curiosos efectos atmosféricos, entre ellos un espejismo singularmente vívido, el primero que había visto nunca, en el que los distantes icebergs se convirtieron en cresterías de inimaginables castillos cósmicos. Fuimos abriéndonos camino entre los hielos,
que afortunadamente no ocupaban una gran superficie ni estaban densamente aglomerados, hasta llegar de nuevo a una zona de aguas poco heladas a 67 grados de latitud sur y 175 grados de longitud este. En la mañana del 26 de octubre apareció en el sur una ancha faja de tierra, y antes del mediodía sentimos la emoción de ver una gran cadena de elevadas montañas cubiertas de nieve que se abría abarcando la totalidad del paisaje que teníamos ante nosotros. Habíamos llegado al fin a un puesto avanzado del gran continente desconocido y de su misterioso mundo de muerte helada. Aquellos picos eran indudablemente los de la cordillera del Almirantazgo, descubierta por Ross, y ahora tendríamos que doblar el cabo Adare y bajar costeando Tierra Victoria hasta alcanzar nuestra proyectada base de la ribera de la bahía de McMurdo, al pie del volcán Erebus, situado a 77 grados 9 minutos de latitud sur. La última etapa de la travesía fue vívida y estimulante para la fantasía. Grandes picos desnudos, envueltos en el misterio, surgían constantemente hacia el oeste, mientras el bajo sol septentrional del mediodía, o el sol meridional de medianoche, tan bajo que rozaba el horizonte, derramaba sus brumosos rayos rojizos sobre la blanca nieve, el cielo azulado, los cauces de agua y algunos fragmentos negros de la ladera de granito que quedaban al descubierto. A través de las desoladas cimas pasaban furiosas e intermitentes ráfagas de terrible viento antártico, cuya cadencia hacía pensar a veces vagamente en una música salvaje y casi dotada de sensibilidad. Sus notas recorrían una prolongada escala que, por alguna reacción subconsciente del recuerdo, me parecía inquietante e incluso extrañamente terrible. Algo de aquel paisaje me recordaba a las extrañas y perturbadoras pinturas asiáticas de Nicholas Roerich y las descripciones aún más inquietantes de la meseta de Leng, de perversa fama, que aparecen en el terrible Necronomicon del árabe loco Abdul al-Red. Más tarde sentí haber examinado ese monstruoso libro en la biblioteca de la universidad. El 7 de noviembre, perdida de vista por el momento la cordillera occidental, pasamos ante la isla de Franklin y al día siguiente avistamos los conos de los montes Erebus y Terror de la isla de Ross, con la larga hilera de las montañas de Parry alzándose a lo lejos. Ahora se extendía hacia el este la línea blanca y baja de la gran barrera de hielo que se elevaba verticalmente hasta una altura de 200 pies, como los pétreos acantilados de Quebec, marcando el límite de la navegación hacia el sur. Por la tarde entramos en la bahía de McMurdo y permanecimos apartados de la costa a sotavento del humeante monte Erebus. El pico de escoria se recortaba con sus 12.700 pies de altura sobre el cielo del este como un grabado japonés del sagrado Fujiyama, mientras que más allá se alzaba la cumbre blanca y fantasmal del Monte del Terror, de 10.900 pies de altura y ahora extinto como volcán. Desde el Erebus llegaban bocanadas intermitentes de humo y uno de los ayudantes graduados, un muchacho brillante llamado Danforth, señaló lo que parecía ser lava en la ladera nevada y comentó que esta montaña, descubierta en 1840, había inspirado indudablemente la metáfora de Poe cuando éste escribió 7 años después: «Las lavas que derraman sin descanso sus sulfúreas corrientes por el Janek en las más lejanas regiones del polo, que gimen al rodar por las laderas del monte Janek en las tierras del polo boreal». Danforth era un gran aficionado a la lectura de libros excéntricos y me había hablado mucho de Poe. A mí me interesaba este autor por el ambiente antártico de su única narración larga, la del enigmático e inquietante Arthur Gordon Pym. En la costa desnuda, sobre la gran barrera de hielo del fondo, millares de grotescos pingüinos graznaban y agitaban sus aletas, mientras que en el agua se veía un gran número de gruesas focas, o bien nadando o bien tendidas sobre grandes trozos de hielo a la deriva. Utilizando pequeños botes, logramos desembarcar con dificultad en la isla de Ross poco después de medianoche, en la madrugada del día 9,
llevando un cabo de cable de cada barco y preparándonos para descargar el equipo y las provisiones con ayuda de un andarivel. Experimentamos profundas y complejas sensaciones al pisar por primera vez la Antártida, aunque las expediciones de Scott y Shackleton nos habían precedido en ese preciso lugar. El campamento, situado en la costa helada, al pie de la ladera del volcán, era solo provisional, ya que la base de operaciones continuó a bordo del Arkham. Desembarcamos el equipo de perforación, los perros, los trineos, las tiendas, los bidones de gasolina, el equipo experimental de fusión de hielo, las máquinas de fotografía, tanto normales como aéreas, las piezas de los aeroplanos y demás accesorios, entre ellos 3 aparatos portátiles de radio, además de los que irían en los aeroplanos, capaces de comunicar con el equipo más potente del Arkham desde cualquier lugar del continente antártico que pudiéramos llegar. El equipo del barco, en comunicación con el mundo exterior, transmitiría nuestros informes de prensa a la potente estación del Arkham Advertiser, situada en Kingsport Head, Massachusetts. Esperábamos dar fin a nuestra tarea en un solo verano antártico, pero si esto era imposible, invernaríamos en el Arkham y enviaríamos el Miskatonic al norte antes de que se cerraran los hielos, en busca de provisiones para otro verano. No es necesario que repita lo que ya ha publicado la prensa acerca de nuestros primeros trabajos. Nuestro ascenso al Monte Erebus, las perforaciones que llevamos a cabo felizmente en diversos lugares de la isla Ross con el fin de buscar minerales, y la singular velocidad con que las llevó a cabo el aparato de Peabody, incluso a través de capas de piedra maciza. El ensayo provisional de nuestro reducido equipo de fusión de hielo, la peligrosa ascensión de la Gran Barrera con trineos y provisiones, y del montaje final de 5 enormes aeroplanos en el campamento situado en lo alto de la barrera. La salud de nuestro grupo de desembarco, 20 hombres y 55 perros de Alaska, era excelente, aunque lo cierto era que aún no habíamos encontrado fríos ni temporales verdaderamente rigurosos. El termómetro se mantenía casi constantemente entre los 10 y los 20 grados bajo cero, y los crudos inviernos de Nueva Inglaterra nos habían acostumbrado ya a rigores parecidos. El campamento instalado en la barrera tenía carácter semipermanente y allí almacenamos los depósitos de gasolina, las provisiones, la dinamita y otros artículos. Solo se necesitarían 4 aeroplanos para transportar el material de las exploraciones. El quinto quedaría en el campamento con un piloto y 2 marinos, para que nos auxiliase si se perdían los otros. Más tarde, cuando ya no necesitásemos de los aparatos como medio de transporte, utilizaríamos 1 o 2 para que hiciesen de correo entre el depósito de la barrera y una base permanente que pensábamos instalar en la gran meseta del sur, situada a unos 1000 kilómetros más allá del glaciar de Beardmore. A pesar de los casi unánimes informes sobre los vientos y tempestades que asolaban la región, decidimos prescindir de bases intermedias, arriesgándonos en beneficio de la eficiencia y la economía. Los periódicos ya han narrado cómo el 21 de noviembre nuestra escuadrilla voló durante 4 horas sobre las extensiones heladas, con aquellos inmensos picos que se elevaban al oeste y los abismales silencios que devolvían el ruido de los motores. El viento no nos molestó mucho y los inconvenientes de aquella niebla opaca con que nos encontramos fueron subsanadas con ayuda de las brújulas. Entre los 83 y 84 grados de latitud nos encontramos ante unas elevaciones. Se trataba del glaciar de Beardmore, el valle de hielo más grande del mundo. El mar helado daba lugar ahora a una ceñuda cadena montañosa. Estábamos entrando al fin en el extremo sur, un mundo blanco, muerto desde hacía millones de años. Al este vislumbramos la mole del monte Nansen, de una altura de casi 4.500 metros. La exitosa instalación de la base sur en el glaciar a los 86 grados 7 minutos de latitud y a los 174 grados 23 minutos de longitud este
y la rapidez y efectividad con que se efectuaron perforaciones y voladuras en diversos puntos alcanzados por trineos y aviones son de todos conocidas. Lo mismo diré de la difícil y feliz ascensión al monte Nansen de Peabody y dos de los estudiantes, Gedney y Carroll, entre el 13 y el 15 de diciembre. Estábamos a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, y como las perforaciones experimentales revelaron en algunos sitios a solo 4 metros de profundidad la presencia de tierra firme, recurrimos frecuentemente a los dispositivos de fundición y hundimos barrenos y efectuamos voladuras donde los exploradores anteriores no habían pensado pudiera haber minerales. Los granitos y gredas precámbricos así obtenidos confirmaron nuestra idea de que la meseta era de la misma naturaleza que la gran masa continental del oeste, pero en cierto modo distinta de las partes que se extienden hacia el este, bajo Sudamérica. Pensamos entonces que estas últimas formaban un continente independiente y pequeño, separado del mayor por ciertas regiones heladas de los mares de Ross y Weddell, pero Baird negó más tarde esta hipótesis. En ciertas gredas, dinamitadas y trabajadas con el escoplo, luego de que los barrenos revelaron su naturaleza, encontramos algunas huellas y fragmentos fósiles del más alto interés. Helechos, algas, trilobites, crinoíneos y moluscos tales como língulas y gasterópodos. Todos ellos parecían tener gran importancia para la historia primitiva de esas regiones. Descubrimos igualmente una huella muy curiosa, estriada y triangular, de unos 30 centímetros de ancho en su parte mayor, que Lake reconstruyó uniendo 3 fragmentos de esquisto obtenidos mediante una voladura profunda. Estos fragmentos provenían de un punto situado al oeste, cerca de la cadena de la Reina Alejandra. Lake, como biólogo, pareció encontrar estos fragmentos particularmente intrigantes y provocativos, aunque para mis ojos de geólogo no presentaban sino ese efecto de rizo bastante común en las rocas sedimentarias. Como los esquistos no son más que formaciones metamórficas en las que un estrato sedimentario ha sido sometido a presión, y como basta esta última para que cualquier huella pueda ser curiosamente deformada, yo no veía motivos para sorprenderse ante esa figura con estrías. El 6 de enero de 1931, Lake, Peabody, Daniels, 6 estudiantes, 4 mecánicos y yo volábamos sobre el Polo Sur en 2 de los aeroplanos cuando nos vimos obligados a descender a causa de un huracán repentino que afortunadamente no se convirtió en una tormenta típica. Este era, como dijeron los periódicos, uno de los varios vuelos de observación con que tratábamos de descubrir nuevos accidentes topográficos en áreas no alcanzadas por expediciones anteriores. Nuestros primeros vuelos fueron en ese sentido decepcionantes, aunque nos suministraron magníficos ejemplos de los fantásticos y engañosos espejismos de esas regiones, de los cuales nuestro viaje por mar ya nos había anticipado algo. Montañas lejanas flotaban en el cielo como ciudades encantadas, y muy a menudo todo aquel mundo blanco se convertía en una tierra dorada, plateada y roja, como nacida de un sueño de Dunsany y plena de aventurera expectación ante la magia del sol bajo de medianoche. En los días nublados, nuestros vuelos eran bastante dificultosos, ya que la tierra nevada y el cielo se transformaban en un único abismo opalescente sin horizonte visible. Al fin resolvimos trasladarnos en nuestros 4 aeroplanos y establecer una nueva base a unos 800 kilómetros al este, en un punto situado en la que considerábamos por error la división continental más pequeña. Las muestras geológicas que obtuviésemos servirían para establecer comparaciones. Nuestro estado de salud seguía siendo excelente. El zumo de limón bastaba para contrarrestar los efectos de una dieta basada en alimentos envasados o salados, y la no muy baja temperatura nos permitía prescindir de nuestros abrigos más gruesos.
Estábamos entonces en verano, y si nos dábamos prisa, podríamos terminar nuestras investigaciones antes del mes de abril y evitar así una fastidiosa invernada durante la larga noche antártica. Ya habíamos soportado algunas tormentas del este, pero no habíamos sufrido mayores daños gracias al ingenio de Atwood, que había hecho construir unos cobertizos rudimentarios para los aviones y había reforzado las principales instalaciones del campamento con muros de nieve. Nuestro éxito y buena suerte habían sido hasta entonces verdaderamente increíbles. El mundo exterior conocía, por supuesto, nuestro programa y supo asimismo de la curiosa y tozuda insistencia de Lake en hacer una incursión por el oeste, o más bien por el noroeste, antes de instalarnos definitivamente en la nueva base. Parecía que había meditado mucho, con una preocupación realmente singular, sobre la huella triangular del esquisto, y le parecía haber descubierto una cierta contradicción entre su naturaleza y el periodo geológico del terreno. Su curiosidad se había acrecentado sobremanera y sentía los más vivos deseos de practicar nuevas perforaciones en la formación montañosa que corría hacia el oeste. Tenía la curiosa convicción de que esa huella pertenecía a un animal voluminoso, desconocido y del todo inclasificable, de una evolución notablemente avanzada, a pesar de que la roca a que pertenecía databa del período cámbrico, si no del precámbrico, lo que excluía la probable existencia no sólo ya de organismos del más alto desarrollo, sino también de toda vida, excepto en formas unicelulares o trilobíticas. Estos fragmentos y la huella debían de tener entre 500 millones y 1000 millones de años.